Con ustedes, el profesor Rolando Justiniano, con la clase Relaciones Interpersonales. Así que decíamos que el cristiano tiene la capacidad de amar. Es decir, que cuando Dios nos ordena amar es porque Él nos ha capacitado. Él ha derramado su amor por su Espíritu Santo en nosotros. La gran pregunta que tenemos aquí es si nosotros podemos amar en nuestras propias fuerzas. En realidad, la respuesta es no. Absolutamente nadie puede amar en sus propias fuerzas. Esta es la experiencia que el apóstol Pablo de alguna manera narra en el libro de Romanos, el capítulo 7. En el versículo 18, él dice, y yo sé que en mí, esto es de mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Podríamos parafrasear de esta manera. Yo sé que allá en el fondo yo quisiera amar. Tengo las buenas intenciones de amar. Pero en realidad no está en mí el hacerlo. Como alguien decía, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Luego dice en el versículo 19, porque no hago lo que yo quiero. Si yo quisiera amar, no puedo amar. Dice, si no hago el mal que no quiero, eso hago, dice el apóstol Pablo. En el versículo 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Noten que el apóstol Pablo identifica cuál es el problema, es el pecado original. La naturaleza pecaminosa que quedó impregnada en todos nosotros, generación por generación, nos impide amar. Por eso en el 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, queriendo yo amar, hallo esta ley que el mal está en mí. En realidad, no encuentro el amor. En mis propias fuerzas yo no puedo amar. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. En el versículo 24, Pablo llega a una buena declaración, a la declaración que todos debiéramos llegar y decir, miserable de mí, ¿verdad? No puedo amar. En mis propias fuerzas no puedo amar. En el versículo 25, el apóstol Pablo da la solución. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Cuál es la solución? Jesucristo. Jesucristo. Cuando Jesús viene a vivir en nuestro corazón, entonces Él empieza a amar a través de nosotros. Hace poco estaba también hablando allá en el San Salvador, El Salvador, y una señora abogado se acercó y me dijo, ¿usted por qué puso tanto énfasis en su conferencia en una universidad en el hecho de invitar a Jesucristo en la vida? ¿Por qué tanto énfasis? Dice, ¿por qué ustedes son tan fanáticos en ese concepto? Entonces yo le dije, bueno, mire, la razón es muy sencilla. La vida cristiana nadie la puede vivir aquí, sobre la faz de la tierra. El único que ha vivido la vida cristiana es el Señor Jesucristo. Así que a menos que el Señor Jesucristo, el único que ha vivido la vida cristiana, no venga a vivir en nosotros y viva a través de nosotros, usted no va a poder vivir la vida cristiana. Y en relación a nuestro tema en esta tarde, yo podría decir que a menos que el Señor Jesucristo, quien es el que ama, no viva a través de nosotros. De hecho, tal vez esta es la mejor definición de lo que es la vida cristiana. Es Cristo viviendo en nosotros y a través de nosotros. Él debe fluir con todo su carácter a través de nosotros. El fruto del Espíritu, dice Gálatas 5, 22 y 23, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Entonces, cuando estamos llenos de Cristo o llenos del Espíritu Santo, tenemos la capacidad de amar. Pero también debemos saber que para amar necesitamos ejercer la fe. En el libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces nos encontramos en situaciones como aquel amigo que decía, ¿no? Si Jesucristo hubiera conocido a mis enemigos, no hubiera ordenado que amemos a nuestros enemigos, que oremos por ellos, que oremos por los que nos persiguen. Sin embargo, el cristiano tiene este recurso, que en el momento que necesitamos amar y amar con el amor de Dios, podemos elevar una oración a Dios y decirle, Señor, dame la capacidad de amar, dame tu capacidad de amar.
Y en Primera de Juan, capítulo 5, 14 y 15, dice la Escritura que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si Él nos oye en aquella cosa que le hemos pedido, dice que tenemos lo que nos ha pedido. Así que si nosotros, yo le pregunto aquí en esta tarde, ¿es la voluntad de Dios que nosotros amemos, que nos relacionemos en amor con las demás personas? Claro que sí. Entonces, si nosotros le pedimos a Dios en oración y le decimos, Señor, este día, pruébelo, inténtalo, cada día, al salir, aumente unos minutos más en su oración y dígale, Señor, que este día yo tenga la capacidad de amar en mis encuentros, en mis relaciones diarias, que yo tenga la capacidad de amar. No solamente amar al nivel de dar una sonrisa, un abrazo, un saludo, sino aún amar al nivel de decir, ¿sabes? Yo quiero contarte una historia, la historia más maravillosa que el ser humano puede escuchar. Y hablarle del Evangelio de Jesucristo es tal vez la expresión de amor más grande. Hoy día tuve una gran satisfacción de recibir un email del vicepresidente de una de las televisoras en Caracas, Venezuela. Y en el email me dice, muchas gracias, que aparte de los negocios corporativos que llevamos, me hablaste de Jesucristo, dice. Y me habla ahí de otra persona que ya empezó a hacer el seguimiento, le llevó el librito del pan diario y entonces dice, estoy conociendo de Jesús. Creo que voy a ser un buen socio, dice, de ustedes para comunicar el Evangelio de Jesucristo a Venezuela. Es que en realidad cuando nosotros amamos llegamos a esta conclusión, que lo mejor que nos ha pasado hasta el día de hoy es haber conocido a Jesucristo, haberlo recibido en nuestra vida. Y lo mejor que podemos dar para aquellos que son nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros familiares, ¿qué es? Jesucristo. Así que en realidad debemos entonces amar por fe. Ahora, en el liderazgo necesitamos nosotros aprender de relaciones en base a modelos. ¿Dónde nosotros miramos al alrededor y decimos, ¿dónde está nuestro modelo? Déjenme sugerirles el primer modelo, Jesucristo. En realidad, el siervo de Dios, el líder cristiano, el cristiano en sí, debe mirar hacia Jesucristo como su modelo de relaciones interpersonales. A mí me conmueve ver que Jesús, pudiendo hacer su trabajo solo, Él escogió a 12 para estar con Él. Y la Escritura nos da evidencia que habían aún 70 y luego inclusive 120 y luego 500. O sea que Jesús es un modelo de relación personal. Él pudo haber hecho su obra solo. Pero Él se rodeó de gente, se rodeó de sus discípulos. Él es nuestro modelo en cuanto a relacionamiento con los demás. Y en ese relacionamiento con los demás, Él inclusive nos habla de relacionamiento interpersonal con nuestros discípulos. En realidad, no solamente el líder debe seguir a Jesús como modelo, como Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso es fuerte, ¿eh? Eso es fuerte. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo había escogido a Jesús como su modelo de relacionamiento. Pero cuando Jesús es nuestro modelo de relacionamiento, los líderes, los siervos de Dios también nos convertimos en modelo de relacionamiento para los demás creyentes y aún para aquellos que no son creyentes. Hay por lo menos 4 círculos de relaciones. En primer lugar, nosotros como líderes debemos ser ejemplos de relacionamiento con Dios, con el Señor Jesucristo. Los líderes debemos ser ejemplo de relacionamiento con Dios, con el Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos llegar a ser ejemplo de este relacionamiento? Bueno, cultivando hambre y sed de Dios. Sucede algo muy interesante con esto del hambre espiritual y la sed espiritual que uno puede cultivar con Dios, con relación al hambre y sed física. Cuando usted tiene hambre física, usted come
Y llega un momento en que usted se sacia y no quiere más comida, ¿no es así? O cuando usted tiene sed, usted toma agua y llega un momento en que ya no quiere más agua. Pero con Dios, en el campo espiritual es distinto. Mientras más hambre usted cultiva de Dios, más hambre le da. Y es más y más y más y más. Y no hay cuándo se sacie. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios es inescrutable. No se puede agotar Dios. No podemos nosotros llenarnos totalmente de Dios. Totalmente de Dios. El Señor Jesús en las bienaventuranzas dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En otras palabras, ¿quién es la justicia? Dios es la justicia. Podríamos parafrasear en esta tarde, bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios, porque ellos serán saciados. El salmista en Salmos 42, los primeros versículos del Salmos 42, vean ustedes lo que dice el salmista. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces, el líder cristiano, el pastor, el siervo, debe cultivar hambre y sed de Dios. Y eso nos convierte en un ejemplo para los demás, de un relacionamiento con Dios. En los últimos años he llegado a reavivar en mi vida una experiencia hermosa, tal vez de las mejores experiencias que estoy teniendo en los últimos años, de separar de mi agenda, muy ocupada por cierto, separar 40 días para estar buscando el rostro del Señor en oración, pero también en ayuno. Lo he hecho por 3 años consecutivos. Me recuerdo que la primera vez que intenté hacer esto, mucha gente me dijo, no seas estúpido, te vas a suicidar, te estás suicidando. Y empezaron las teorías de que un hombre no puede vivir sin alimento por X días, etcétera, etcétera. Bueno, déjenme decirles, ya llevo el tercer año. Y naturalmente esto ha servido de ejemplo. Hace apenas algunos días, el 5 de abril de este año 98, más de 5,000 líderes alrededor de todo el continente estuvieron orando y ayunando por 40 días. Orando, ayunando, buscando el rostro de Dios. No buscando las manos de Dios, o sea, milagros, sino buscando el rostro de Dios. Y cuando uno se encuentra con el rostro de Dios, ve las manos, ve los pies, ve todo de Dios. Porque hay algunos, ¿verdad?, que se dedican al ayuno y a la oración buscando las manos de Dios. En nuestro caso estuvimos buscando el rostro de Dios y preguntándole al Señor, Señor, ¿cuál es tu agenda para nosotros? No importa cuál organización representamos, ¿cuál es tu agenda? ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos como hijos tuyos? Pero yo no he encontrado hasta ahora alguna persona que diga, después de ver este ejemplo, diga, yo no lo voy a hacer, eso no es bíblico, eso es pecaminoso. La mayoría de la gente o se queda callado o empieza a hacerlo. Los líderes debemos ser un ejemplo en nuestra relación con Dios, con Jesucristo. El Salmo 73 nos muestra ahí de lo que sucede a la inversa cuando nosotros no tenemos un relacionamiento. Salmo 73, 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Los siervos de Dios tenemos que cultivar esta hambre, esta sed de Dios. ¿Cómo nos alimentamos los siervos de Dios? Exactamente igual que los demás cristianos, a través de la palabra, a través de la oración, a través del relacionamiento con otros, a través del diálogo directo, en tiempos intensos con Dios.
El segundo área de relacionamiento en el cual los líderes debemos ser ejemplo es en la relación con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, en mi caso, con mi esposa, o aquellas que son mujeres en relación con su esposo. Pero no solamente también con el cónyuge, sino también con los hijos. Dios quiere que nosotros seamos ejemplos de reconciliación y de relacionamiento en amor en el seno de la familia. Por eso en Efesios capítulo 5, Dios inspira al apóstol Pablo allí para escribir sobre estas normas del relacionamiento. Tal vez no es el único pasaje, pero por razones de la clase que estamos pasando vamos a ver tan solamente este pasaje de Efesios capítulo 5 y en el versículo 21 dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, ahora nos tocó a nosotros, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Noten ustedes, esta es una idea del relacionamiento. Y luego con relación no solamente al cónyuge, sino con relación a los hijos, en el capítulo 6 del mismo libro de Efesios dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Noten ustedes aquí en pocos versículos, Dios nos está hablando del ejemplo de relacionamiento que nosotros debemos de ser en la familia. Déjenme hablarles un poquito acerca de cómo profundizar en nuestro relacionamiento entre cónyuges. Tal vez en una de las áreas que más fallamos, los líderes. Número 1, debemos nosotros convertirnos, ya sea el esposo o la esposa, en estudiantes constantes de nuestro cónyuge. Debemos convertirnos en estudiantes constantes de nuestro cónyuge. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez esos juegos que hacen, que traen una pareja en la televisión, ¿verdad? Y luego meten al esposo y le hacen pregunta a la esposa y luego sale el esposo a ver cuántos se conocen. Bueno, déjenme decirle, un hogar feliz, un matrimonio feliz, es aquel donde esposo y esposa se conocen. Y se conocen lo más posible. Pero ¿cómo nos vamos a conocer si no hemos decidido, ambos, yo y mi esposa, ser estudiantes uno del otro? No hemos decidido ser conocedores uno del otro. Déjeme decirle, el matrimonio feliz se planea, como el matrimonio infeliz no se planea. Pero el matrimonio feliz se planea. Es una decisión. Yo voy a tener en Cristo un matrimonio feliz. Es una decisión. Así que un matrimonio feliz, una pareja, debe conocerse mutuamente. Una pareja, para ser feliz, tiene que hablar, hablar, hablar y hablar. Tiene que comunicarse. Tienen que comunicarse. Muy importante. ¿Qué en relación a nuestros hijos? Bueno, en relación a nuestros hijos, los líderes debemos modelar. Modelamos nuestra relación con Dios, modelamos también nuestro relacionamiento con los demás. Me recuerdo modelar a veces en cosas que aparentemente parecen triviales, como
el acariciar a nuestro cónyuge cuando están los hijos ahí. Al comienzo se ponen un poquito nerviosos los muchachos, pero después descubren que papá y mamá no solamente se aman allá en el lecho, en privado, sino que se expresan el amor acá. Y un muchacho o una muchacha que crece en un hogar donde ha visto a papá y mamá amarse con el amor de Dios, es un muchacho o una muchacha que nacerá y crecerá con relaciones sanas. Saldrá al mundo a buscar amigos, en contraste a creer que no hay que salir al mundo porque allá hay gente que te quiere atacar. Entonces es muy importante el modelar. Muy importante que no solamente a nivel de cónyuge, sino a nivel de hijos, nosotros los líderes establezcamos en el poder del Espíritu Santo un ambiente de aceptación total. Un ambiente de aceptación total. No es bueno, no es lícito. Es una vergüenza para nosotros los líderes cuando los hijos salen de la casa en busca de aceptación entre los amigos. ¿Saben? Josh McDowell, un colega en el ministerio, dice que los muchachos definen a la familia como mis amigos. Mi familia son mis amigos, dice. Fíjense que ya no es papá, mamá, abuelito, abuelita, el perro de la casa como era antes. Dice, mis amigos, esos son mi familia. ¿Por qué? Le preguntamos a los muchachos y los muchachos dicen, porque mis amigos me aceptan. Mis amigos me aceptan tal como yo soy. Entonces, nosotros estamos llamados en el poder del Espíritu Santo a establecer un ambiente de aceptación en el hogar. El tercer círculo en el cual como líderes debemos aprender a relacionarnos es en relación a un equipo ministerial. Dios no ha diseñado la obra, Dios no ha diseñado la iglesia para que se trabaje con llaneros solitarios. Dios ha diseñado la iglesia para que trabajemos en equipo. El ejemplo lo puso Jesucristo. Él tuvo un equipo ministerial. Y en San Juan 17, precisamente, allí nos refleja, en esta oración que Jesús hace en San Juan 17, nos refleja un ejemplo de lo que Jesús hizo con aquellos que fue su equipo ministerial. Bueno, una de las cosas que él hizo es, ¿qué hizo? Oró por ellos. Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Oró por ellos. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Él guardó que este equipo de ministerial se mantuviera santo como Dios es santo. Luego Jesús pidió por la unidad, como tú, oh Padre, como yo y tú, así, ¿verdad? Que nosotros o que ellos sean uno. Entonces, ahí en Juan 17 nosotros podemos encontrar la dinámica que Jesús usó con relación a su equipo ministerial. Creo que Felipe, antes de ser un discípulo, vino y le dijo, ¿dónde vives, maestro? ¿Qué le dijo Jesús? Ven y ve. Ven y ve. No había vida privada. Ven y ve. Y cuando tú veas y camines conmigo, entonces vas a ser el tipo de hombre que va a quedar aquí para continuar la obra que Jesús hizo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Para mí este es un pasaje muy importante en lo que es el relacionamiento de un líder hacia los demás, con su congregación, su iglesia. Fíjense lo que dice. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Fíjense, aquí está dando reglas específicas del relacionamiento con los demás. ¿Cuáles son los problemas a veces de los líderes? El problema a veces de los líderes es que nosotros alentamos a los ociosos, ¿verdad? Amonestamos a los de poco ánimo,
y los desanimamos más. O a veces, ¿verdad?, somos impacientes con los débiles. Pero aquí la palabra de Dios nos dice exactamente cómo nosotros debemos actuar. Dice que debemos amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles y ser paciente con todos. Ese es el tipo de relacionamiento que Dios quiere que tengamos como líderes para los demás. Así que la palabra de Dios realmente nos da todas las claves para podernos relacionar con los demás.